Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén súper bien. Hoy tenemos la pista número 3 de este Mysterical. Espero que se lo estén pasando maravilloso. Si querés saber de qué va el Mysterical, te invito a revisar toda la información que tenés acá abajo en la pestaña acá en la descripción del vídeo, ¿sí? Ahí tenés toda la información que la vas a tener ahora en breve, porque la estoy subiendo mientras estoy hablando con vos. Cuéntenme en comentarios cómo vamos con la pista uno y 2. Mientras tanto, mientras voy acá poniendo cositas, les cuento que los sábados pasados tuvimos la pista uno y 2 para quien está llegando en este momento al CAL, ¿sí? Para quien está llegando en este momento, los sábados pasados tuvimos la pista uno, la pista 2. Hoy tenemos la pista 3, ¿ok? Así que seguimos avanzando en este Mystery CAL. Antes de que te vayas, antes de que me olvide, mejor dicho, tenés que compartir este video con los botoncitos de acá abajo, compartilo en tu Facebook, en tus grupos de tejedoras, no sé, donde vos quieras que pienses que les va a gustar tejer un chal, ¿sí? Un chal misterioso que ya no es tanto misterio, pero por si recién llegás, te invito a verlo desde la pista uno para que no te desveles vos misma el misterio, ¿sí? Te invito a verlo desde ahí. Y en breve vamos a comenzar. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos ido viendo durante estos sábados antes de empezar. A ver, esperen que voy a ponerme acá el vídeo para yo poder verlo y poder ver los comentarios. Acá estamos, sí, puedo ver los comentarios, qué maravilloso. Bueno, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo, obviamente dejarme un comentario. Vamos a empezar, decime desde dónde me estás viendo, decime si se escucha bien, por lo visto veo que sí. Acá me dice Mari Carmen, a ver, voy viendo los comentarios. Mari Carmen, buenas tardes. Natalia nos dice hola a todas. Acá nos dice Malimon, Marta nos dice, yo todavía con la pista uno. Ceci, Flor desde México dice pista uno y 2 terminadas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Increíble. ¿Qué más? Acá Araceli desde Austin, Texas. Ya lista con mi pista uno y 2 completas. ¡Wow! Maravilloso. Mari Carmen dice que las tiene en marcha. Desde Suiza, Sonia, qué bueno, desde Suiza. Virginia, hola, ¿qué tal? Carmen, hola, hola. María Luisa, buenas tardes. Paloma desde Asturias, España, dice que lleva retraso con el Mystery porque tenía que terminar antes una mantita para bebé ya, que ya tenía empezada. Muy bien, hay que terminar los pendientes. Muy bien. Yo a veces soy así también, no empiezo nada nuevo hasta que no termino lo que tengo entre manos, porque después se te empieza a acumular y a mí no me gusta, me estresa. Me estresa. Presente desde Salta, nos dice Raquel. Acá nos dice, buenas tardes de Logroño, La Rioja, qué bueno. Desde Argentina, Paraná, Entre Ríos. Acá me dicen que se escucha muy bien, todo perfecto. Me dice Raquel, Maite, hola, hola. Ana dice, buenas tardes, se ve y se escucha muy bien. Saludos desde Panamá, Cris, qué maravilloso. Maite nos dice, a por la tercera. Vamos, vamos allá. Tuve un par de inconvenientes. A preparar los mandalas extra. Yo estaba feliz terminando de esconder los hilitos, unos hilitos toda la tarde y dije, ay, qué bueno, me sobra tiempo. Cuando me di cuenta, me había olvidado terminar unos mandales extras y tejí en tiempo récord. No sé, salió fuego de la aguja. Eh, Marta, desde Argentina, Buenos Aires.
Sonia, a mitad de la pista 1 y un poco menos de la pista 2, muy bien. Alejandro, 1 de 2 terminada. Desde la Falda, Córdoba. Carmen nos dice atrasada, pero seguimos muy bien. Bueno, cada uno lleva su ritmo. Cada uno lleva su ritmo. Estos proyectos, a veces una semana entre pista y pista, dependiendo del tamaño de la pista, puede ser poco. Lo tengo claro. Angelina desde Asturias. Marta nos dice pista 1 y 2, un poco de cada una. Teresa desde Mérida, Extremadura. Pista 1 y 2 casi terminadas. Leti nos dice solo pista 1 y empiezo la 2 desde México. Lo bueno de la pista 2 es que se hace muy rápido, sí. Son muchos mandalitas, pero se hace rapidito, porque son chiquitos. Desde Lima, Perú, Milagros, qué bueno. Bueno, acá Cristi nos dice listísima para seguirlos desde México. María Victoria, buenas tardes. María Jesús, buenas y laboriosísimas tardes desde Madrid. Desde 9 de julio, Argentina, desde Cádiz. Bueno, maravilloso, maravilloso, qué felicidad. Voy a achicar esto para poder ver los comentarios mientras yo... Ahí está, yo creo que ahí puedo ver comentarios, puedo compartir pantalla, puedo hacer todo. Desde Cádiz, desde Málaga, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, chicas, chan, 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 chan. Empezamos. Empezamos oficialmente, déjenme compartir la pantalla. Ah, esperen. Ay, Dios, ay, Dios. A ver si me sale bien. ¿Se ve, no? Sí. Bueno, bienvenidas oficialmente a la pista 3 de este Mystery Call 2025 que he llamado Corazón Delator. Cada sábado hemos estado tejiendo juntas cada una de las pistas. Son 4 pistas, ¿ok? Ya hicimos la pista 1 y la pista 2 y hoy tejemos la pista 3. Esto lo cuento porque a lo mejor hay gente que se encuentra ahí con el vídeo, no sabe de qué estamos hablando. Y les cuento que si visita la lista de vídeos que se llama Mysterical 2025 Corazón Delator, va a ver que hay unos vídeos anteriores. Así que miren primero esos vídeos y cuando les toque pasan a la pista 3. Lo pueden tejer, ¿sí? Lo puede tejer todo el mundo porque está muy bien explicado en cada uno de los vídeos, pero, por supuesto, si querés todavía que tu experiencia sea más cómoda, te invito a comprar el patrón en la tienda online, ¿sí? Lo podés conseguir en este QR que te dejo acá, ¿sí? O en el enlace que está abajo en la descripción del vídeo, y ahí podés directamente adquirir el patrón. Por un lado, te vas a facilitar a vos mucha parte del trabajo, ¿sí? Porque a veces está bueno ver los tutoriales, pero tener el apoyo escrito con el gráfico ayuda mucho más, ¿ok? Sobre todo en la pista 3. Y además, me ayudas a mí que estoy haciendo esto de manera que es gratuita para vosotros, pero para mí no es gratuita. Esto lo digo porque a veces se confunde y se piensa que es gratuito para todo el mundo. Gratuito para los que lo consumen. Para los que lo hacemos, no es gratuito. Acá hay mucho tiempo, hay mucho tiempo de tejido, dinero también invertido en todo lo que hace posible que hoy nos podamos conectar por acá, ¿ok? Así que les agradecería mucho y además ustedes se van a agradecer a ustedes mismas poder comprar el patrón porque les va a venir genial, os lo prometo. Además, si compras el patrón ahora, antes de que terminemos el CAL, vas a poder acceder al foro privado y en el foro privado, al finalizar el CAL, vamos a hacer un sorteo extra, ¿sí? Va a haber un sorteo general entre todas las personas que suban su proyecto a Ravelry, ¿ok? Todas las personas que suban su proyecto a Ravelry y que pongan una foto, aunque sea del proceso, no hace falta que esté terminado porque ya sé que es laborioso, ¿sí? Es laborioso. Así que no hace falta que esté terminado.
Dentro de 2 semanas va a haber un sorteo para todo el mundo que suba su proyecto a Ravelry, ¿sí? Un sorteo que el premio es un lote de lana premium valorado en 100 euros, que lo enviamos a cualquier lugar del mundo. Y el segundo sorteo, que es exclusivo, es solamente entre todas las participantes que están en el foro privado que podés acceder mediante la compra del patrón. ¿Sí? Miren, este año no hicimos experiencia VIP, lo puse lo más baratito posible para que todo el mundo se lo pueda comprar, todo el mundo pueda acceder al foro, ¿sí? Y también los miembros si quieren, etc. ¿Ok? Así que, como les contaba, sábado pasado hicimos la pista 2. Mírense los vídeos. El sábado anterior hicimos la pista 1. El anterior, pintamos mandalas en vivo, que fue hermoso. Creo que esto fue, para mí, fue de las más lindas conexiones que tuvimos de todo el Mystery. Porque bueno, este fue una conexión muy especial que creo que le dio mucha calma a todo el mundo y tuvimos unas charlas muy bonitas. Así que os invito a mirar este vídeo y este vídeo que es muy importante, este es el vídeo, el primero de todos, que es cómo escoger colores y sobre todo qué tipo de hilado necesito para tejer bien el mystery, ¿sí? Que ahí vas a descubrir justamente algunas cositas que quizás te vienen bien por si no vivís en España, si no podés conseguir los mismos hilados que con los que yo lo tejí. Justamente en esta clase hablamos sobre hilados también, sobre los grosores, sobre cómo combinar colores, etc. Y cuando pintas el mandala también te ayuda mucho a descubrir cuáles son los colores con los que vos te sentís bien para combinar dentro del mystery. Hay gente que lo tejió de un solo color. Hay gente que lo tejió con colores pastel. Hay gente que lo tejió súper colorinchi como el mío, que hoy les voy a mostrar ya la pista 3 terminada, hacia el final del vídeo, ¿ok? Y van a ver que queda espectacular, ¿sí? Así que bienvenidas, bienvenidas a la clase de hoy de la pista 3 de este Mystery 2025, Corazón Delator. Y déjame que te pregunte, ¿estás preparada? ¿Podemos empezar? ¿Ya sintonizaste con la alegría, la calma y el amor y la empatía en tu corazón delator? Contámelo en comentarios. Y yo voy viendo acá si tengo todo ok para poder empezar ya con la pista número 3. La pista número 3, mientras voy a leer también algún comentario por acá. A ver, la pista número 3, déjenme que lea acá algún comentario. Uy, ¿cuántos comentarios han puesto? Se me han ido todos para arriba. Vale, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ay, no me acuerdo dónde me quedé. A ver. Por acá era, sí. Desde República Dominicana, Taraluna desde República Dominicana, increíble. Todo terminado, dice. Hola, hoy sí que llego al directo, dice Francisca. Qué bueno, Francisca. Es normal que la pista 2 me salga con los pétalos muy boleados. Sí, después se pone todo bien, vas a ver. No te preocupes que después se queda todo perfecto. A mí también al principio como que lo hice, lo deshice varias veces y cuando hice toda la magia con la pista 3 quedó perfecto, perfecto, ya lo van a ver. Vanessa desde Canovelles, Barcelona, España, pista 1 hecha, pista 2 en proyecto. Besitos desde Barcelona, nos dice Vicky. Te mando un beso grande. Aprovecho a decirles que voy a ir de visita a Barcelona Knit Festival, ¿sí? Que es ahora a mediados de noviembre. Así que, si alguien va a Barcelona Knit Festival, que se lleve su corazón de la torre. O cualquier otro proyecto que hayan tejido con mis patrones, ¿sí? Cualquier otro proyecto puede ser. Que te tejiste el cholita, llévalo. Que te tejiste cualquier mystery de los años anteriores y lo tenés ya terminado, llévalo. Cualquier suéter, cualquier chal, cualquier cosa que hayas tejido de todos mis patrones, tengo más de 100 diseños publicados,
las invito a llevarlo a Barcelona Knit Festival. Y después voy a anunciar a una hora para que quedemos ahí en el hall de entrada del Barcelona Knits, que tiene como un lugar así para estar, muy lindo, a la entrada entre las salas. Hay un lugar muy lindo afuera para estar, para que nos podamos sacar una foto. Vaya quien vaya. Voy a poner una hora fija y nos vamos a encontrar a esa hora fija todas a sacarnos la mega foto. No sé si va a ser mega foto, pero la foto que sea. Me da igual si van dos, si van 100. ¿Qué más? A ver por acá, desde Málaga me saluda Pepa. Desde Buenos Aires, pista 1 terminada, pista 2 la 2 en veremos, dice. Es que además estoy tejiendo el loba, dice que me fascina, ay, qué maravilloso. Me cuesta dejarlos para hacer los mandalas, que el logo es muy lindo. ¿Qué más por acá? A ver. Saludos de Popayán, pista 2 casi terminada, nos dice Ladies Crochet. Inma nos dice con el patrón, está también todos los gráficos. Acá nos dice Inma, con el patrón está también súper bien por todos los gráficos y las explicaciones. Es que sí, los tutoriales están muy bien, chicas, pero el patrón vos lo tenés ahí adelante y no te hace falta ver ningún vídeo. Podría explicar lo de Ravelry. No sé qué quieren que explique lo de Ravelry. ¿Cómo subir un proyecto? Busquen un vídeo que tengo. Yo tengo un curso gratis de Ravelry. Y que podés ir viendo vídeo a vídeo. Desde cómo crear tu cuenta hasta cómo subir el proyecto, etcétera. Mírense el curso porque está buenísimo. Es un curso en vivo. No, perdón. Un curso grabadito gratis. Busquen en la lista de reproducción. ¿Cómo subir un proyecto a Ravelry? Búsquenlo y lo van a encontrar. Y siguen el paso a paso, está en vídeo todo explicado. Desde Argentina, contenta por empezar, nos dice Marta, todo ok, nos dice Mari Carmen, conexión con Corazón Delator, sí, lista. Marta desde Noruega, esperando con mucha emoción la pista 3. Marité nos dice versos desde Cortadero San Luis, Argentina. Ana Aguilar, genial, lista, tejiendo la primera pista aún. Y Silvina desde Río Cuarto. Bueno, qué maravilloso, qué maravilloso. Vamos a empezar. A ver si puedo. Miren, acá atrás tengo. A ver si se ve. Esperen que no estoy viendo nada. Ah, acá atrás tengo el chal. Este es el del Mystery del año anterior. Este es ¿cómo se llama este? El maracatú. Miren qué bonito el maracatú, me encanta. Fuimos tejiendo las pistas. Este cal fue largo, ¿eh? Este cal. Y fue muy bonito, nos lo pasamos genial. Fuimos tejiendo cada una de las pistas. Este fue un desafío tanto para vosotras como para mí. Miren qué bonito todo lo que se fue haciendo. Este cal sí que no tenían ni idea de cómo iba a quedar al final, ¿eh? Estaban perdidas completamente. Estaban completamente perdidas. Y el del año que viene ya les cuento, ya lo tengo dibujado. Siempre me pasa lo mismo. Estoy en el CAL y ya se me ocurre el diseño para el año que viene. Así que ya lo tengo dibujado el del año que viene. Me vino el otro día el momento de luz y dije que no se me escape. Lo dibujé así en un papelucho y ahora lo tengo que pasar en limpio, pero es precioso. Y el del año que viene, wow. Wow, el del año que viene. No van a tener ni idea hasta el final. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si voy a tener suficientes mandalas para trabajar hoy, pero igualmente voy a ir explicando. ¿Qué necesitas hoy? Para hoy necesitas todos los mandalas uno, o por lo menos, o los que tengas, ¿ok? Con los que tengas ya podés empezar. También los mandalas 2, con los que tengas ya podés empezar, ¿sí? A ver, me dicen por acá que se corta la conexión. Debe ser vos, María Luisa, porque yo tengo bien acá. Me dice que la conexión la tengo a tope, en lo más alto. ¿Vale? Díganme si se me ve bien, si se me escucha bien. Entonces, del mandala uno, los que tengas. Si tenés 5, pues empezar con 5 y después vas completando el resto de mandala.
Del mandala 2 lo mismo, los que tengas, ¿ok? Y vas a necesitar tu color 4 que yo me parece que lo voy a cambiar por este, por una cuestión de que para que se vea en la cámara. Vamos a ver, me lo dejé acá preparado por las dudas. Este es mi color 4 pero tengo la impresión de que no se va a ver cuando esté grabando, y por las dudas me he dejado listo este, que sería como el color 4 entre comillas, ¿ok? No es realmente mi color 4 pero lo pongo ahí. Así que voy a ver si puedo conectar la segunda cámara. A ver, segunda cámara. A ver cómo se ve. ¿Se ve bien? Genial. Bueno, tenemos entonces pista uno, pista 2. Primero vamos a empezar con un mandala de la pista uno y un mandala de la pista 2. ¿Ok? Estamos, ¿no? A ver que por acá veo algunos comentarios. Déjenme ver. Se cortó un toque, dice, cuando colgaste el chat nuevo. Ah, vale, sí que se cortó. Bueno. Eh, bueno, a ver. Listo. Díganme cualquier cosa si ven que no se conecta bien, me avisan que yo así voy revisando acá que tengo. Bueno, tenemos. Voy a compartir la otra pantalla porque si lo veo en YouTube lo veo con delay y no entiendo lo que estoy haciendo. Tenemos pista uno y pista 2. Si quieren, se pueden ayudar con un par de marcapuntos. Me los voy a dejar listos. Ay, me traje el otro cosito de los marcapuntos. Bueno, no importa. No traje el de los marcapuntos de punto, no los de crochet. No, no compré. Bueno, no pasa nada. Ay, a ver, esperen, te acomodo acá para tener todo bien. Vale, genial. Que quiero ver que se vea todo bien, ¿ok? Voy a tomar un poquito de agua antes de empezar. A ver, con las prisas me preparé todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero que nada? Yo lo que haría sería acá, en un mandala de la pista 2, voy a marcar en 2 pétalos consecutivos el punto bajo central. Es decir, tenía 9 puntos bajos en este pétalo, voy a marcar el quinto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. En ese voy a poner un marcapunto. Simplemente para estar preparada. Y en el siguiente voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto voy a poner el marcapunto. ¿Sí? Entonces ya esto lo tengo listo. Estamos, ¿no? Genial. Y ahora voy a comenzar a ver si esto se va a ver cuando teja. No, no se va a ver. No sabía esto. Sospechaba que no se iba a ver. Así que lo voy a hacer con un color 4 trucho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar una hebra larga para empezar. El color número 4. Si no, en el patrón tienen todos los datos. Podés empezar en cualquier pétalo de un mandala de la pista 1 y voy a empezar a tejer con punto bajo. Así que voy a hacer como una cadeneta. Y ahora voy a tejer 4 puntos bajos. Uno lo voy a tirar como para
acá, ¿ven? Para que quede bien el principio del pétalo. 2, 3 y 4 puntos bajos. ¿Ok? Ahora voy a tejer una cadeneta de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y ahora dentro del mismo pétalo voy a tejer otros 4 puntos bajos. 1, 2, yo voy a faltar, está. 3 y 4. ¿Sí? Tengo 4 puntos bajos, 5 cadenetas y 4 puntos bajos. Todo en el mismo arco, ¿sí? Dentro del mismo arco. ¿Lo ven, no? Pongo la mano así para que lo vean bien. ¿Ok? Se parece al broche, no sé si han visto el broche, el último broche de Prada que cuesta 800 euros. Tiene este trabajo. Yo se lo voy a mostrar porque van a flipar. Bueno, voy a hacer lo mismo en el siguiente pétalo. Voy a repetir. Voy a hacer 1, 2, 3. Miren, veo mejor por la pantalla de Zoom. 4. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Y vuelvo a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. ¿Ven cómo va quedando el pétalo? ¿Lo ven, no? 1 y 2. Estamos, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si quieren, acá pueden cortar esta colita para que no les moleste. Yo le voy a cortar la colita que venía escondiendo, la corto para que ya no me moleste. Ahora voy a pasar al siguiente pétalo. En el siguiente pétalo de este mandala voy a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 cadenetas. Voy a buscar el lado derecho de un mandala de la pista 2, lo voy a poner el derecho hacia arriba, ¿sí? Mirando hacia mí. Este también tengo el derecho mirando hacia mí. Y en el pétalo que está marcado más a la derecha, voy a introducir la aguja donde puse el marcapuntos. Voy a quitar, perdón. Primero voy a pasar la hebra por detrás, van a ver que después va a ser más fácil. Ahora, voy a introducir la aguja en el punto bajo central de todo este pétalo, en el número 5. ¿Ven que tengo la hebra por detrás? Es más fácil. Y voy a hacer aquí un punto raso o deslizado, no sé cómo le dicen, algunos le dicen punto enano, ¿sí? ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? ¿Ven cómo va quedando? Y ahora voy a hacer 2 cadenetas más. Es decir, este punto raso deslizado representa la tercera cadeneta de las 5 cadenetas que venía tejiendo en los pétalos anteriores. Vuelvo al pétalo donde estaba trabajando y aquí sigo tejiendo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y ahora les muestro cómo queda.
¿Ven? Ahí ya quedó unido por este pétalo, ¿sí? Ahora voy a volver a tejer en el siguiente pétalo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a tejer 2 cadenitas. Vuelvo a repetir lo que hice en el anterior, ¿sí? Del lado del revés, ¿ven? Tengo el derecho mirando hacia allá, es decir, del lado del revés, voy a poner la hebra por detrás. Ay, me cayó la orilla. Voy a poner la hebra por detrás y ahora, donde está el marcapuntos, en el punto bajo central, voy a hacer un punto rayo, uniendo ambas piezas. Ahora voy a tejer, perdón, 2 cadenetas, una y dos, y ahora voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y tiene que quedar, ¿ven? Se los voy mostrando para que vayan viendo el progreso. Tiene que ir quedando así. Después se acomoda todo, ¿eh? Así que no se molesten en acomodar ahora puntos bajos, puntas, etcétera, porque después se acomoda todo solo. ¿Sí? Fíjense cómo va quedando unido ya la primer pieza 1, la número 1 del mandala 1, y esta representa la pieza 3 de todo el proyecto. Ya después les voy a mostrar una foto para que vean cómo es. Ahora voy a seguir haciendo en todos los pétalos lo mismo que hice en el primero y en el segundo. Es decir, tengo que terminar este mandala 1, ¿sí? De trabajar. Y voy a repetir siempre lo mismo. Ahora voy a ir un poco rápido, ¿sí? 4 puntos bajos, 5 cadenetas y 4 puntos bajos. Y mientras, vamos a charlar un ratito mientras yo termino de completar esto. No sé cómo hacer para que... Ah. Yo estoy acá toqueteando. Ahí me ven, ¿verdad? Pero ¿por qué se me pone así? No, esperen, voy a dejar de compartir. No, esperen un segundo. Nada, voy a dejar de compartir un momento. Ahí me están viendo. ¿Ven por qué se me puso lejos la cámara? Bueno, no importa. Voy a dejar de compartir un momento y mientras yo voy a ir tejiendo, mientras vamos charlando un poquito. Entonces, acá me van diciendo... ¿Qué pasó? Ah, está. Acá me van... ¡Qué belleza! Dice Aura. Desde Colombia. Precioso queda. Bueno, maravilloso. Me alegro un montón. Bueno, cuéntenme cositas en comentarios. Mientras yo sigo avanzando con esto, lo que pasa es que si me pongo ahí, después me duele mucho la espalda. Y prefiero estar así tejiendo mientras charlamos. Cuéntenme cositas. ¿Cómo vamos con la pista 1 y la pista 2? Les recuerdo, ¿sí? A todos los que están en vivo, que si quieren pueden obtener el patrón completo. Les he dejado abajo en la descripción del vídeo
el enlace para que podáis visitar la web, la tienda online, el enlace directo para que puedan obtener ahí mismo el patrón, ¿sí? Y de las pistas que hemos hecho hasta ahora. Y después recibís las pistas, la pista que falta, ¿sí? A ver, María Luisa dice que hoy es el cambio de horario. Ay, ni idea. Ojalá porque quiero dormir una hora más. Dice Irma, el mío queda súper precioso. Ay, qué maravilla. Desde México me saludan acá. No se olviden, chicas, todas las que vayan a Barcelona Knits, de llevar, si tienen prendas tejidas de mis patrones, llévenlas. Si es el mystery mejor, por supuesto, pero cualquier prenda que tengan tejida, un jersey, lo que sea, llévenlo a Barcelona Knits. Ya voy a publicar el día y hora, el sábado, seguramente. Voy a poner una hora para encontrarnos y ahí en la plazoleta del Barcelona Knits y nos sacamos una foto en conjunto. Ya, no, me falta todavía con esto, ¿eh? Pelito ahí. Ay, estaba viendo el pelito. ¿Saben qué vi el otro día? Vi un videíto que me pareció tan lindo de unas tejedoras de Bolivia, creo que eran, no me acuerdo si eran de Bolivia o de Perú, que ellas explicaban que cuando tejían, a propósito, entretejían un cabello, ya sea en los tapices o en las prendas tejidas a mano, entretejían un cabello de ellas, saben que tienen el pelo muy largo, ¿no? Las bolivianas y las peruanas, no todas, por supuesto, pero tienen esta costumbre que me encanta de dejar, tienen ese pelo negro, bellísimo, súper brillante, además, tiene un pelo fuerte, hermoso, me encanta. Y se lo dejan súper largo. Se hacen esas trenzas hermosas. Bueno, en Ecuador también. Este, y explicaban que en sus tejidos entretejían siempre un cabello de ellas para que el tejido siempre, o sea, era como un pedacito de ellas que le impregnaban el tejido y lo representaban con ese cabello entretejido Me pareció tan lindo. Aparte lo contaba tan hermoso. Qué bonita costumbre, ¿no? De las tejedoras. Me encanta. Sí, pero no es lo mismo. Sonia dice, yo también entretejo cabellos porque se me caen. No, no, pero ellas lo hacen con una intención, no es lo mismo. Yo también, a mí también, se me cae el pelo y por ahí encuentro pelos tejidos, pero no con la intención de hacerlo como algo así, no sé, como esta forma de hacer lo que tienen ellas, que fue tan bonito como lo explicó. Dice Grace, dice, los míos son color plata. Qué bonito. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy a leer unos comentarios. Ven, ya terminó acá. Les muestro ya esta primer parte terminada y ahora les explico cómo seguimos con el resto. Bueno, déjenme acomodar esto acá primero. Voy a leer algunos comentarios y continuamos, ¿sí? A ver. Marta pregunta, ¿para unir los mandalas los tenemos que trabajar por el lado revés? No, no, no. No, se trabajan del lado derecho, solo que cuando uno un mandala con el otro, la aguja sí que la pongo del revés hacia el derecho.
Ahí lo podés ver el vídeo. Rebobina el vídeo y vuelve a mirarlo. Nos dice Vanessa, yo hice el marcatú, lo tengo pendiente de bloquear y poner flecos, pero no dejé apartado para hacer, ¿qué dice? Pero lo dejé apartado para hacer otros proyectos. Me encantó hacerlo, a ver si me animo y lo termino. Sí, termínenlo. Falta bloquear y flecos, miren lo que falta. Es como a mí con los calcetines, que tengo, tengo, tengo un par de calcetines sobre la mesa, ahí al lado del sofá, hace un mes y medio que solamente le falta la costura Kitchener. Siempre pasa lo mismo. Pueden estar ahí 2 años más que... Em, nos dice Marta, sí, lo vi, dicen, mis tejidos siempre van mis pelos, pero porque se me cae. Nos dice Marta, yo lo hago de manera involuntaria. Ahora cuando algo te enganche lo dejaré. Es una historia muy bonita. Sí, la verdad que es muy bonita. Ellas cogen un pelo y lo van entretejiendo entre el tejido y queda precioso. A ver, voy a compartir otra vez la cámara y pasamos segunda parte. Esto va para largo. Hasta donde me alcancen los más. ¡Ay, no! Esperen. No sé qué estoy compartiendo. Cualquier cosa. Ahora dejo de compartir. Esperen que no puedo. Cualquier cosa. Segunda cámara tengo. Segunda cámara. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, ¿ven cómo quedó? Esta sería el mandala uno de abajo del todo. Esta sería la punta. La punta. Y esta sería la pieza número 3. Entonces, como para que nos hagamos una idea, acá va la pieza número 2 y acá va la pieza número 4. No puedo subir esto porque si no lo subiría. A ver, esperen. Tengo acá una montada. Ah, voy a quitar este y así puedo subir el otro que tengo ahí. Me lo engancho del móvil. Y ahora voy a subir este un poquito más. Ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Vale, un poquito más lejos. Bueno, entonces tenemos pieza número 1, pieza número 2, pieza número 3, pieza número 4. ¿Sí? Entonces, parte teórica. Explico, explico. Esta pieza número 2 representa cualquier mandala que esté en este extremo de lo que vamos a armar ahora. Y esta pieza número 4 representa cualquier mandala del extremo derecho de todo lo que vamos a ir trabajando ahora. ¿Ok? Lo tenemos, ¿no? Voy a repetir las instrucciones del mandala 2, lo voy a repetir en todos los mandala que estén a la izquierda en el extremo. Y las instrucciones del mandala 4 las voy a repetir para todos los mandalas que estén a la derecha de lo que voy a ir haciendo ahora. ¿Sí? Así que vamos a empezar con el mandala 2, que se encuentra a la izquierda, perdón, a la izquierda de cualquier fila de mandalas que vaya a empezar a trabajar a partir de ahora. Y voy a necesitar unir el, este mandala de acá, el del extremo de la izquierda, lo tengo que unir con un mandala 1 que esté abajo en diagonal hacia la derecha, un mandala 2 que esté a la derecha de este mandala con el que voy a trabajar,
un mandala 2 que esté arriba del mandala con el que voy a trabajar. ¿Sí? Cada mandala siempre se va a enganchar con dos, así como enganchamos acá, dos. Entonces, el pétalo que sigue es este y este. Ya les voy a poner el marcapuntos para que vean. Uno, 2, 3, 4, 5 y uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Siempre voy a unir dos en este, los siguientes dos de este, en los siguientes dos de este. No pueden quedar pétalos de los de acá, no pueden quedar pétalos sin en el aire. ¿Estamos? Tienen que siempre ir unidos por algo. Acá voy a dejar dos pétalos libres que se van a unir con otro mandala que va a ir acá. Y acá, después de esos dos pétalos libres, voy a enganchar estos dos con estos dos. ¿Sí? Ahora es complicado, pero ya vamos a ver, ya van a ver cómo lo vamos a ir uniendo. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a girar, lo voy a poner como al revés, para ir trabajando y que ustedes vayan viendo cómo voy uniendo una cosa con otra. ¿Dónde está mi ovillo? Acá. Voy a ponerlo que salga de acá. Entonces, voy a empezar en cualquier pétalo de este mandal. En el lado derecho, ¿sí? No se olviden. Pongan todos los mandalas del lado derecho de la labor, mirando hacia arriba. Acá voy a tejer uno, lo voy a mover hacia el principio del petalito, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres y cuatro. Ya terminé un pétalo. Paso al siguiente. Hago lo mismo. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y cuatro puntos bajos dentro del peto. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? ¿Ven? Ya tengo dos pétalos. Ahora voy a unir. A ver, esperen, no tengo la villa en el suelo. Sí, hay un pelo en el suelo. Bueno. Ahora voy a unir. ¿Ven? Acá ya tengo unido esto, así que voy a contar los dos anteriores, y es este y este. Entonces, el siguiente pétalo voy a tejer cuatro puntos bajos, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos cadenetas, voy a poner el hilo por detrás, acá voy a dejar uno libre y en el siguiente voy a introducir la aguja del lado revés hacia el lado derecho, hago un punto raso y ahora, ¿ven? Ahí quedó enganchado y ahora tejo otras dos cadenetas, una y dos, y vuelvo a tejer cuatro puntos bajos en el pétalo que estoy trabajando. Ahora les muestro.
¿Ven cómo queda? Ahora ya lo enganché con este. El siguiente pétalo lo tengo que enganchar con este que todavía tengo libre. Recuerden que vamos de dos en dos. Ahora tejo cuatro puntos bajos, uno. Esto les recomiendo trabajarlo así, sobre una mesa, ¿eh? Porque ahora que tienen pocos mandalas, van a decir, qué fácil, qué divino. Pero cuando tengan más, les súper recomiendo irlo trabajando así como estoy yo ahora sobre una mesa y tener todo bien ordenadito, porque es muy fácil equivocarse. Dos cadenetas, voy a pasar el hilado hacia atrás, en el siguiente pétalo, que todavía tengo libre entre este y este, voy a introducir la aguja de atrás hacia adelante, voy a hacer un punto raso y voy a volver a tejer dos cadenetas. Y ahora voy a tejer cuatro puntos bajos en el pétalo que estoy trabajando. Y les muestro cómo está quedando. ¿Ven? Ya tenemos esta unión. Ahora, los siguientes dos pétalos van unidos a este de acá. Así que pueden irlo girando si quieren. Voy a trabajar el siguiente pétalo, cuatro puntos bajos, uno, dos, tres y cuatro, dos cadenetas en este mandala que ya tengo marcado, ¿ven? Acá tengo la última unión, en el siguiente, primero, ¿ven? Yo no puse el hilo hacia atrás, entonces no voy a poder hacer el punto raso. Pongan el hilo por detrás y el punto raso y tienen que hacerlo del revés hacia el derecho, ¿sí? Hacen el punto raso, dos cadenetas y cuatro puntos bajos, donde estoy trabajando. Les voy mostrando paso a paso cómo tiene que ir quedando, ¿sí? Para que después, para que vayan entendiendo la dinámica. Después van a ver que es fácil, pero sobre todo el tema de trabajar sobre una mesa es fundamental, ¿sí? Con esta sección estamos, ¿no? ¿Ven? Acá no hay ninguna punta que no esté unida en toda esta unión. Ahora continúo, le voy a quitar el marcapuntos porque a mí no me hace falta, pero ahí está. Aquí voy a tejer otra vez cuatro puntos bajos. Ahora voy a tejer dos cadenetas. Voy a contar, por el lado revés, voy a contar uno, 2, 3, 4 y 5, siempre con el hilado por detrás. Y voy a tejer un punto raso. Dos cadenetas y cuatro puntos bajos. Uno, dos. Esta no es la manera en la que yo suelo agarrar la aguja y me cuesta. Es para que ustedes lo vean mejor. Y fíjense, acá ya hemos unido esta parte. Ahora voy a trabajar dos libres, voy a decirle a los que no vayan a ningún lado, los voy a trabajar libres, y después los siguientes dos los voy a unir con este otro mandala que tengo acá. Entonces, trabajo dos,
así, sin unir a ninguna parte de momento. 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Viene el siguiente. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Acá yo te elegí dos libres. Entonces, vamos a ir acomodando. Este es el de la punta de abajo, que este sí le aconsejo que ya se pongan un marcapuntos ahí, porque después se les va a mezclar. Entonces, a ver qué tengo yo por acá, si tengo algún marcapuntos de esto. A ver, hay uno que se ha abierto. Son todos los marcapuntos, pero de los de puntos, que no se abren. Acá tengo uno, a ver. Este, no. Este márquenlo para saber que este es el que va abajo. Ahí está. ¿Sí? Ya me quedó marcado acá con el marcapuntos. Ahora tengo que unir. Los, ya hice. Vamos a volver a retroceder. Los primeros dos, nada. Los segundos dos lo uní a esta pieza de acá. Luego hice dos a esta pieza que está a continuación. Acá hice nada, porque después acá va a ir otro mandala 1. Y acá, ahora me toca unirlo a un mandala 2. Así que voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenetas. Voy a buscar, voy a poner así del lado derecho de la labor, le voy a girar un poquito y voy a contar 1, 2, 3, 4, el lado por detrás, 1, 2, 3, 4, y en el quinto hago un punto raso. 2 cadenetas y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora tengo que unir el siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Sí? Se fijan que esto esté del lado del derecho y el siguiente pétalo que toca, que es este, lo giran así, ponen el hilado hacia atrás y cuentan 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá hacemos un punto rayo y 2 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Voy a mostrar así para que vean cómo tiene que ir quedando. Bueno, el patrón, ustedes lo tienen dibujado y esto se ve perfectamente. ¿Sí? Este es el de la punta, tenemos que ir armando como un triángulo y vamos avanzando. ¿Sí? Este es el extremo izquierdo de la segunda fila de lo que sería el chal. ¿Sí? Y este que está acá, ya lo dejamos enganchado para la fila siguiente. ¿Ok?
Ahora tengo que continuar tejiendo. Como es el extremo izquierdo, de este lado no tengo que unirlo a nada, ¿sí? Simplemente tengo que ir completando los pétalos. 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Ahora les voy a hacer un dibujito en papel. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 4 y 5. Y 1, 2, 3 y 4. Voy rapidito acá para que terminemos esta parte rápido. 5 cadenitas y 4 puntos bajos. 4, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, y 2, y 3, y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 4. Y el 1, el último con el primero, con un punto raso o con la unión que ustedes quieran. Y dejan un hilado largo y rematan. ¿Sí? Entonces, acá tenemos fila 1 que es un solo mandala. Fila 2 tenemos un mandala pista 1, uno pista 2, y acá va a ir el mandala número 4 que representa cualquier mandala que vayas a tejer en esta esquina derecha, ¿sí? En el extremo derecho de cada fila. Después les voy a mostrar cómo tejemos uno que se ubica acá en el centro entre mandalas. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Sí, es mejor ir escondiendo, ¿no? Las colitas. No, no entiendo. Esto no es mi chal, este es el que uso de prueba, chicas. El mío sí, escondí todas las colitas antes de unir todo. En este no, porque este es el de prueba que tengo. A ver. Y fíjense que acá, no se olviden, este mandala de acá arriba es importante porque ya lo tengo que dejar enganchado para la fila número 3. ¿Ok? Vamos a empezar ahora con cualquier mandala que se ubique en el extremo derecho. Si yo lo pongo así del lado derecho de la labor, en el extremo derecho siempre voy a repetir las mismas instrucciones. Así que lo que voy a hacer es que voy a tejer acá un par de mandalas libres. Voy a unir, no, perdón, acá tengo que unirlo con, ya me está olvidando, ¿ven? Esto es muy importante. Ahí está. Acá ya lo tengo que dejar unido con uno de estos.
dos libres, uno, dos acá y el resto libre. ¿Ok? Y acá ya me quedan dos de acá, dos de acá, dos de acá, dos de acá, y acá va a ir otro mandala acá arriba, y acá va a ir un mandala de estos justo acá en el medio. ¿Ves? Y quedan todas las puntas unidas, ya van a ver, queda espectacular. Bueno, acá voy a empezar en cualquier lugar, ¿sí? Voy a aprovechar a esconder la colita de este, y lo voy a empezar acá. Entonces, empiezo en cualquier sitio, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora voy a unir el primer pétalo y el segundo, perdón, bueno, los dos pétalos siguientes con dos de acá. ¿Sí? Entonces, voy a tejer. Sí. Estoy agarrando el que no es. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, dos cadenetas, pongo el hilado por detrás. Aquí voy a contar del lado revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el quinto hago un punto raso, dos cadenetas y continúo trabajando en el mandala que estoy trabajando. Dos, tres y cuatro. Y en el siguiente, uno, dos, tres y cuatro, dos cadenetas, busco, me fijo que esté esto del lado derecho. ¿Ven? Ahí está girado. Me fijo bien que quede del lado derecho. Busco el siguiente pétalo, pongo el hilado por detrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Punto raso, dos cadenetas, uno, dos, tres y cuatro. Y voy a mostrar para que vean. Ahora me tienen que quedar dos libres, porque no nos olvidemos que acá va un mandala entre estos dos, ¿ok? Tienen que quedar dos libres porque si no, no me va a alcanzar las puntas después para unir. Uno, dos, tres, cuatro, ay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro. El siguiente, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro y cinco, uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Ahora sí, estos dos los tengo que unir con este y con este.
Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno y dos. Fíjense que acá todavía me queda uno libre que va con el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. El siguiente, enganché mal el hilo. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, y ahora el siguiente que lo tengo libre, uno, dos, tres, cuatro y cinco, uno, dos, y termino este pétalo. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a ver cómo está quedando esto. Fíjense. Ahora tengo que enganchar el siguiente pétalo con este y el siguiente con este. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Busco el pétalo, ven, este es el último que enganché, así que busco el siguiente. De atrás hacia adelante, hago un punto rayo. Dos, y ahora hago cuatro puntos bajos. Vuelvo a repetir. Uno, dos, tres y cuatro. Dos cadenetas. El siguiente pétalo, punto rayo. Dos cadenetas y sigo trabajando ahora todos los pétalos que tengo libres hasta el final. Uno, dos, tres y cuatro. No es difícil, chicas, es cuestión de tomarse un ratito de concentración. Difícil no es, voy a ser sincera, no es difícil. Requiere concentración que justamente creo que en los últimos tiempos, con tanta pantalla y tanto scroll, es lo que está faltando. Exacto, es como dice María Luisa. Y es lo mismo que yo les digo, hay que estar muy atenta. Yo, por ejemplo, esto, las flores sí, todo lo otro sí, pero esta parte no puedo tejerla mirando una serie, por ejemplo, olvídense. Lo intenté. Y les puedo decir que mi experiencia fue horrible. Esto hay que sentarse, así como estoy haciendo yo ahora sentadita, y ir tejiendo, ¿sí? Ir tejiendo, ir acomodando todo, ir parando e ir viendo lo que estoy haciendo. Pónganle números a los mandalas si necesitan para saber que están trabajando. Engánchelos antes de ponerse a trabajar, engánchelos entre sí con marcapuntos para saber qué punta va con qué punta, ¿sí? Esas son cosas que les pueden ayudar. Cada una sabe eh, qué tipo de ayuda necesita en el momento que estás tejiendo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, no me hace falta poner marcapuntos ni nada, pero si vos necesitas ponerlos y eso te va a facilitar el tejido, hacelo, porque
Esto es para disfrutar, no para pasarlo mal ni para sufrir. Es para disfrutar. Y vos te tenés que abrir también a disfrutar. Es decir, te tenés que facilitar las cosas para poder disfrutarlo al máximo. ¿Sí? Y eso nadie lo puede hacer por vos. Sos vos la que tenés que respirar hondo, desconectar distracciones y conectarte a tu momento. ¿Sí? No es el momento de la tele, no es el momento del scroll del móvil, ni de los reels. Es el momento en el que vos te desconectás de todo eso para encontrar tu ratito de disfrute y de conexión con el adentro, con el tejido. Bueno, les voy a mostrar cómo está quedando. A ver, ahora lo voy a ver yo en cámara, a ver cómo se está viendo. Bueno, espero que, a ver, no sé si poner esto más acá y ahí se ve un poco mejor, sí. Bueno, acá tenemos, este es el mandala 1, márquenselo, miren, yo le voy a poner ahora este marcapuntos que lo van a ver ustedes también. Ustedes pónganse algo que siempre les diga cuál es el mandala 1, ¿sí? Se lo ponen así. Acá tienen el mandala 2 que representa todos los mandalas que estén en el extremo izquierdo de cualquier fila de mandalas. Esta es la fila número 2. Acá este mandala de acá, y este es el número 3, y este es el número 4, que representa cualquier mandala que esté al extremo derecho de cualquier fila de mandalas, ¿sí? Esto está puesto ahora mirando con el lado derecho hacia arriba, y así es como va a quedar el chat. Ahora vamos a empezar con la fila número 3. La fila número 3, no tengo más mandalas, así que vamos a hacer de cuenta, esperen, lo voy a bajar esto un poquito así, ahí está, y ahí está. ¿Sí? Teníamos el 1, 2, 3, 4. Acá vamos a hacer de cuenta que hay un quinto mandala, que sería igual a este. Sexto, séptimo mandala, octavo, noveno. ¿Sí? Acá que sería igual a este. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que acá hay dos mandalas más, que a su vez están unidos con, igual que esto, con dos mandalitas chiquitos arriba. ¿Ok? Este sería el mandala número 7, que representa cualquier mandala. Esto va a ir creciendo, cada vez va a haber más mandalas en el centro, además de los extremos. Vamos a tener siempre mandalas entre los extremos, ¿sí? De cada una de las filas. La explicación del mandala 7 va a representar cualquier mandala que se encuentre entre los extremos. Quedó, ¿no? ¿Entienden, no? ¿Cómo va la dinámica? Entonces, este va a ir unido a la izquierda con este, abajo en diagonal hacia la izquierda con este, abajo con este, abajo en diagonal hacia la derecha con este, a la derecha con este, dos libres, arriba con este y dos libres, ¿sí? Ese es el orden que tiene que tener esto. Lo digo por si lo quieren, por ejemplo, ahora ya lo dejan todo enganchado con marcapuntos y lo van tejiendo en el orden que ustedes les va bien con los marcapuntos. ¿Ok? Como les dije antes, a mí no me hace falta. Pero ahora, ven, es cuando yo les recomendaría ir poniendo los marcapuntos para ir tejiendo. ¿Sí? Entonces yo esto lo voy a girar, porque es más cómodo poner la punta mirando hacia allá para ir tejiendo.
Y así vamos viendo cómo voy avanzando. Vale, esto me lo dejo acá listo. Entonces, voy poniendo así y así ustedes lo... Yo voy a empezar, acá dijimos que me iban a quedar dos libres de este lado, ¿sí? Y después empiezo uniendo acá. Entonces voy a empezar y voy a dejar uno libre sin unir a ninguna parte y empiezo ya uniendo. Ustedes pueden empezar donde quieran, ¿ok? Pero yo voy a empezar uniendo, dejando uno libre sin unir a ningún lado y después voy a empezar a unir cada una de las puntas a cada una de las puntas que me encuentro acá en este lugar. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora después les muestro cómo está terminado, ¿sí? Yo ya tengo la pista 3 terminada. Ahí. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora empiezo a unir. Ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos. Y ahora, ¿ven? Acá tengo uno y dos. Empiezo en este, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, me olvidé poner el hilo hacia atrás. Importante es poner el hilo hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos. Y uno, dos, tres y cuatro. Continúo con el siguiente pétalo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Fíjense, el siguiente pétalo es este que tengo acá libre. Pongo el hilado hacia atrás, de atrás hacia adelante inserto la aguja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4. El siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ahora me toca con este. Siempre del lado revés hacia el lado derecho, inserto la aguja, ¿sí? Siempre. No les va a quedar, no les va a quedar mal, pero les va a quedar giradito y después se va a notar. 1, 2, 3, 4. El siguiente, 1, 2, 3, 4, 2 cadenetas. Y el siguiente pétalo, 1, 2. Y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. El siguiente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, y fíjense,
¿Sí? Ya uní con este, ya uní con este, ahora me toca con este. Tengo que ir rodeando todo esto por acá. ¿Ok? Entonces, busco este pétalo. ¿Ven? Tengo dos pétalos acá. El primero, uno, dos, tres, cuatro. Dos cadenetas. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora con el siguiente pétalo. Uno, dos, tres y cuatro. Dos cadenetas. Busco el siguiente pétalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hago punto raso y dos cadenetas. Y termino este pétalo. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora lo tengo que unir con este pétalo que tengo acá. ¿Sí? Uno, dos. Así que uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Voy a buscar el primero de estos dos pétalos. Voy a unir con un punto raso, dos cadenetas, uno, dos, tres y cuatro, y ahora el siguiente pétalo. Uno, dos, tres, cuatro, dos cadenetas, el siguiente pétalo es este que tengo acá, dos cadenetas, uno, dos, tres y cuatro. Y ahora, miren, ¿ven cómo se va uniendo todo? Fíjense. Ahora tengo que unir los siguientes dos pétalos con los siguientes dos... Ay, no sé. Ahora tengo que unir los siguientes dos pétalos con los siguientes dos pétalos de acá. ¿Sí? Así que voy uniendo uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, busco el primer pétalo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, uno, dos, tres y cuatro. Y el siguiente pétalo. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos cadenetas. Busco el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos cadenetas.
Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora les muestro cómo ya esta parte ya está completa. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es tejer. Uy, este era el mandala que le faltaba un pétalo. Bueno, hagan de cuenta que acaba de haber dos pétalos. Ahora tengo que tejer dos pétalos libres. Dos con el mandala extra, ¿sí? Y un pétalo me va a faltar acá a mí, porque este era el que me equivoqué. ¿Se acuerdan la primera clase que me equivoqué? Miren, ahí falta. Así que, y un pétalo extra que voy a tener ahí. ¿Ok? Lo voy a terminar de hacer como para que lo vean ya terminado. Me había olvidado de ese mandalo. Uno, dos, tres, cuatro. Acá dijimos que son dos mandales libres. No son libertarios, son libres. De verdad. Mamita. Hoy había votación. No, mañana hay votación. Mañana hay votación en Argentina. Ay, voten, voten desde el corazón, por favor. Ay, Dios mío. Voten desde el corazón, desde la empatía. Piensen en los jubilados, piensen en los maestros, piensen en los niños. Ah, piensen en los discapacitados. Piensen en la gente. Da igual el partido, pero piénsenlo votando en la gente, chicos. No sé qué partido es ahora el que apoya a la gente, no sé, pero piensen en la gente cuando voten, por favor, en los que más lo necesitan, sobre todo. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Uno, dos. ¿Ven acá ya? Tejidos libres. Ay, Dios. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a unir acá. Uno, dos, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Me voy a fijar bien que esto no se haya girado, ¿sí? Que quede del derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, no, me olvidé las dos cadenetas. Uno, dos. Y acá, uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Acá tendría que tejer una punta más libre que no tengo, pero no importa. ¿Sí? Hacemos de cuenta que la tejí y cerramos con un punto ras. Ahí está. Cortamos. ¿Ven ¿Se acuerdan que les decía yo al principio que van a poder ir controlando el tamaño del chal? Lo van a poder ir controlando a medida que vayan avanzando con las filas, ¿sí? Esta es la fila uno. Esta es la fila 2. Y esta, acá tendría que haber un mandala más y un mandala más, la fila 3. ¿Sí? Tenemos uno, 3, después 5, después 7, después tendremos 9, después tendremos 11, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, voy a desconectar acá un momento.
Ahí está. Voy a leer algunos comentarios. Esperen que tengo que tomar agua, que seca. A ver, a ver qué me han escrito por acá. Vamos a ver. Algunos comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va la cosa? A ver. No bloqueamos los mandalas primero. No, no hace falta bloquear los mandalas porque después te queda esta última vuelta. Entonces, para que los tengas que volver a bloquear, no le veo el sentido. Si quieren, háganlo, pero le veo como trabajo de más. ¿Ok? No hace falta. Vale. A mí se me entretejen los pelos de mis gatos, dice Susana. Sonia dice, va a quedar súper lindo, pero ya noté que voy a volver a este vídeo varias veces. Sí, cómprense el patrón y no van a tener que volver a este vídeo ni una sola vez. Ceci, es mejor unir las colitas antes de ir uniendo los granis. No sé a qué le decís unir las colitas. Si te referís a esconder las hebras, hacelo como quieras, ¿sí? Si te es mejor escondiendo las hebras antes de unir los granis, genial. Si no, lo puedes hacer al final, ¿ok? Cada uno ahí escoge como le es más cómodo. Dice Marta, ahora mismo me parece complicado, además las puntas me hacen confundir en la segunda vista. No, sí, como les dije, tienen que tienen que ir trabajando sobre una mesa tranquilamente, ¿ok? Y ya está. Esta noche duermo una hora más. Vamos. Lidia, recién entra. Sí, bueno, acá decían que era difícil. No es difícil, simplemente hay que prestar mucha atención. No se acuerden, no se olviden que estamos haciendo una artesanía, ¿sí? Cuando hacemos artesanía es el detalle lo que se trabaja. Mm, Pregunta Sonia, ¿es mejor terminar todos los mandalas de la pista uno y 2 para empezar con esto? Y sería lo más óptimo, pero podés empezar, si tenés, como te dije, solamente la mitad, ponele de cada uno, podés empezar hasta que se te terminen los mandalas y continúas con la pista uno y 2, lo que te falta. Es un puzzle, sí, acá Isis desde Barranquilla. Acá dice Raquel, buena música, unos mates y a terminar esta obra de mar. Totalmente, esto hay que disfrutarlo. Eh, Acá me dice, esperen, ay, no veo, no leo. Ahora les cuento un poco de esta técnica. Acá me dice María Luisa, gracias por compartir tu creatividad y experiencia, es increíble. No, gracias a vosotras por estar acá conectadas. Gracias a vosotras, yo feliz de la vida. Eh, Dice Manuela, espectacular. María Luisa dice precioso. Nunca tejí algo así. Ahora les voy a contar un poquito de la técnica, ¿sí? Realmente hay que estar en el aquí y ahora. Totalmente una meditación, ¿sí? ¿Qué más? Queda hermoso, ya se nota, dice Alejandra. Queda una locura, tan hermoso como la canción. La fila 2 correcta, a seguir, genial. Muy claro todo, Ceci, muchas gracias. Ahora manos a la obra, dice Natalia. El 4 es para la unión. Ahora vamos a hacer el sorteo de la pista 2. No se olviden, ¿eh? Vamos hacia el final, hacemos el sorteo. Cómprense el patrón, chicas, hagan el dibujo. Sonia, en cada fila vamos aumentando dos mandalas ad infinitum.
hasta que se acaben todos los 45 grandes y 36 pequeños. Efectivamente, en la última fila no van a tener que, el mandala ese que le agregamos arriba siempre, ese no lo van a tener que poner, ¿ok? Ese mandala que queda ahí solito, ese es el único que no van a tener que poner. Está todo puesto en el patrón. En shock, dice María Jesús. Vaya a trabajar, enhorabuena. Gracias, Chus. Qué belleza es ese. Esperen porque no han visto cómo queda. Está quedando hermoso, me encanta el resultado que estoy viendo. Quedaría precioso con esos hilados con brillos y un solo color. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, Carmen, muy buena observación. Genial, para las queens, totalmente. Bueno, chicas, les voy a mostrar el mandala. Les cuento que esta técnica se llama, es una técnica que se llama, en inglés, le dicen, oh, no, 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 no. En inglés le dicen join as you go y en español sería unir mientras estoy tejiendo, ¿verdad? Unir mientras se teje sería más o menos la traducción en español de cómo le dicen en inglés, ¿sí? A ver, bueno, acá está el mandala. Esperen, que voy a sacar la cancilla. A ver cómo se está viendo esto. Bueno, chan, 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 chan. Voy a hacer el famoso vídeo después, cuando lo termine. Esperen. Uno, dos y tres. Acá está el mandala ya terminado, la unión. ¿Esto está de él? Sí, de él. Así. Falta todavía, ¿eh? No lo hemos terminado todavía. Todavía falta. ¿Sí? Fíjense qué divino que queda. Espero que les esté gustando. ¿Ven cómo va todo unido? Miren qué bonito. Miren qué bonito que va quedando. ¿Ven bien, no? Uy, me caiga la planta, pobre. Ahí está. Bueno, todavía le falta el toque final, que es el sábado que viene. ¿Ok? Entonces, las animo, las animo a ir publicando fotos. Las animo a ir publicando fotos en Instagram, ¿sí? Para el sorteo de la pista 3 el sábado que viene. Hoy tenemos la pista 2. Sorteo pista 2. Espero que me voy a poner toda recta porque... Bueno, esto. Ahí está. Me quedo todo como el salón, todo descuajeringado. ¿Vale? Bueno, ahora vamos. Miren, se los muestro así otra vez. Miren qué bonito. Todavía falta la pista 4, ¿sí? Yo lo dejé sin la pista 4 porque como hoy quería mostrarlo entero, no le puse todavía la pista 4 para que justamente, no se desvelara hoy la pista 4. Esto es el mamarracho que hicimos, el mamarrachín. ¿Cómo es esto? Así. Así como te va quedando mientras lo vas tejiendo, que no entendés nada, pero después queda esta cosa espectacular. Bueno, a ver, tenemos un sorteo pendiente. Ahí está. A ver, ay, a ver los comentarios. Acá nos dice, wow, qué belleza, está quedando hermoso, me encanta el resultado que estoy viendo. Quedaría precioso con esos hilados de brillo y un solo color. Hermoso, Ceci, chal para Queens.
Ah, Inma dice, aquí me tienes trabajando, qué preciosidad tu chal, color espectacular, gracias, bellísimo, qué lindo, qué maravilla, wow, hermoso, precioso, bellísimo, hermoso y grande, qué preciosidad. Ustedes si quieren lo pueden hacer con menos mandalas y después les voy a proponer más adelante, ahora no, más adelante hacer algo con los mandalas que les hayan sobrado. Después en primavera, no digo nada. Precioso, espectacular, hermoso, una locura de bello. Ahora entiendo por qué estabas de blanco. Ah, ¿visto? Me puse la camisa blanca. Bueno, me puse una camisa blanca justamente para mostrarles cómo quedaba este chal. Me estás haciendo pensar en cambiar el orden de mis colores. Hagan lo que quieran. ¿Cómo compro el patrón desde Argentina? Escriban a info@clubdetejido.com y les paso la cotización en pesos y una cuenta para que depositen en Argentina. No se olviden que en diciembre voy a Córdoba y necesito plata. Necesito pesos. Necesito pesos para no cambiar los euros. Así llego y tengo pesos para gastar. Hola, qué lindo. ¿Ves? Yo la plata que hago en Argentina la gasto en Argentina. La plata que hago en España la gasto en España. O sea, después se quejan. La plata que hago en Argentina vuelve a Argentina, chicas. No se preocupen. Acá no hay, no hay fuga de capitales. A ver, tus colores preciosos, espectacular, una belleza, bellísimo, me encanta. Un vestido, bueno, esperamos tu otra idea. Vestido, me gusta esta combinación de colores, precioso. Bueno, genial, 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 genial. Bueno, chicas, voy a acomodar acá para hacer el sorteo. A ver, sorteo pista 2. Todas las chicas que publicaron su foto. Mira, me salen todos los vuelos a Córdoba. Todas las chicas que publicaron su ¿cómo se llama? Su foto. Esperen, tengo que abrir acá el Instagram. Espérenme un segundo. Tengo que cambiar de cuenta. A ver, a ver, a ver. No saben que acá los sorteos los hacemos para que ustedes vean quién ganó. A ver. Ay, el cumpleaños de mi amiga Mari de Tejidos, la vi justo acá abrí en Instagram y me pareció su cumpleaños. Salúdenla para su cumpleaños. A Tejidos La Vidala, que la amo, la adoro. Ahora le voy a le voy a mandar un WhatsApp. A ver, perfil. Mándale un besito a Tejidos La Vidala para su cumpleaños, que es una diosa. Esperen, que no me haya faltado poner acá, me parece que faltó poner un numerito. Sí, acá, número 20. Ahí está. Vale. Listo. Bueno, voy a compartir acá la pantalla. Acá. ¿Sí? Acá tenemos el Instagram de Club de Tejido. ¿Ok? Tenemos acá todas las que pusieron, ¿ven? Su spoiler. ¿Ven? Me encanta. Cada una. Spoiler pista 2, spoiler, spoiler. Bueno, de paso vamos a repasar un poquito qué combinaciones hay. Esta es la pista uno, ¿ven? Pista uno, creo que empieza acá la pista 2. A ver. Sí, número 1, ¿ven? Y todos recibieron 2 comentarios. Si me etiquetaste,
Si etiquetaste a Club de Tejido, recibiste un comentario de Club de Tejido, y si etiquetaste en mi cuenta personal de Mama DIY Patterns, tenés que haber recibido el otro comentario de mi cuenta. ¿Ok? Hay dos cuentas. O sea, doble posibilidad de ganar, increíble. El premio es, para cada uno de los sorteos, vamos a hacer dos sorteos hoy, un cupón de descuento, un cupón, sí, valorado en 20 euros para gastarse en mi tienda online, en cualquier curso que te guste, ebook, patrones, etc. Vos usás ese cupón y te cuesta 20 euros menos. No hay mínimo de compra, ¿ok? Si querés gastar exactamente 20 euros, gastás 20 euros, que en realidad no lo vas a gastar porque te va a costar gratis. Miren, acá tenemos una combi hermosa, pista 2, otra combi, Emoyo, otra pista 2 por acá, otra combi, otra pista 2 por acá, más combinación. Miren, ese está hecho con cumbre. Acá tenemos un reel, miren, un reel, pista 2. Creo que Vale preguntaba hoy en el grupo si le habían puesto comentarios. Sí, acá está, número 5 tiene. Mystery Cal 2025, ¿ven? Ahí ya muestra ahí y hizo de varios colores, me encanta. Me encanta. Acá tenemos otro spoiler, pista 2. También, miren qué bonito cómo va quedando esto. Otro de pista 2, fíjense. Otro, miren, otro con ya cómo van combinando unos con otros. Otro reel, que sí que tiene carteles, pero no está la pista 2, a ver. Bueno, no importa. Bueno, a veces pasa, pero la intención está hecha. Ah, acá está, miren, acá está. Pista 2, ahí está. ¿Ok? Tiene el número 8. Teresa. Buenísimo, me encanta. Acá tenemos otro pista 2. Espectacular. Otro pista 2 de un solo color. Pista 2 de Claudia desde México. Acá sus avances va mostrando. Pista 2 que fue la que tejimos la semana pasada. Más combinaciones hermosas. Me encanta. ¡Wow! ¡Qué bonito! Acá tenemos combinación. Miren qué bonita esta combinación, que es un poco monocromática, no del todo, pero son colores así. Miren, como un cremita o un amarillito, un naranjita, un malva, blanco y rosa. ¿Qué color ahora le quedará para el color 4? A ver, hay más fotos. Fíjense qué bonito. Qué lindo, Raquel, me encanta. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, qué bonito esto también. Miren qué lindo esto también. Precioso. Precioso. Mandando mensajes por WhatsApp. Miren qué bonito. Este bien colorinchi, me encanta. El de Chus, divino. A ver acá qué tenemos. Acá este con lana. Fíjense, con lana también están tejiendo las chicas. Este también, qué bonita combinación. La verdad que están todos lindos. O sea, no puedes decir que hay uno más lindo que el otro porque uno piensa, ¿no? Ve los colores así sueltos y después cuando los ves tejidos, quedan preciosos. Este es el de Yesenia. Miren qué bonito también. Su pista 2. Y acá tenemos el de Malu. Miren qué bonito también, como un color como óxido y un color mostaza. Me encanta. Hermoso. Hermoso. Bueno, hay del 1 al 20. Vamos a compartir la otra pantalla ahora para poder sortear. Esperen, que me aparecen los anuncios. Bueno, un ganador número desde el 1 al 20. Chan, 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 chan. ¿Quién será la que gana? Chan, 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 chan. El número 17, ¿ok? La que tenga el número 17 con un comentario de Club de Tejido, escríbame a info@clubdetejido.com, diga, soy
tengo este perfil en Instagram, me dejaste el número 17 en comentarios, yo compruebo y te mando el cuponcito para que lo uses y te puedas autorregalar lo que quieras. ¿Sí? Ahora voy a ir a mi cuenta de Instagram. Tengo que salir de esta cuenta y entrar en la mía. Tengo que ir a mi cuenta de Instagram y ver cuántos números hay. Son más o menos las mismas publicaciones, así que no voy a mostrarlas una por una, ¿ok? Porque son más o menos las mismas, algunas más, algunas menos. Pero acá yo tenía que agregar un número, ¿ven? Por eso quería revisar primero. Ven, acá tengo 17 posteos. Vamos por el número 17 y ya está. ¿Sí? No lo voy a mostrar porque son más o menos las mismas publicaciones. Así que voy a volver a compartir la pantalla de sorteados. Te vas y sale propaganda. Ahí está. Vamos a poner esto, lo vamos como a refrescar para que aparezca en cero. Muy bien. Un resultado desde el 1 al 17, ¿sí? En mi cuenta de Mama DIY Patterns. Generamos, chan, 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 chan. Número 15, igual es la misma, ¿eh? O por un número no es la misma. ¿Vale? Número 15. Si tenés un comentario desde mi cuenta Mama DIY Patterns con el número 15, recuerden que es un comentario del Club de Tejido, un comentario de mi cuenta, ¿ok? O sea, tiene que ser el número 15 con mi cuenta. Escríbanme a info@clubdetejido.com y te envío tu premio, ¿ok? Qué bueno, qué bueno. A ver, yo tampoco tengo número, etiqueté todo. Y si no etiquetás, si no tenés número es porque no etiquetaste bien, ¿ok? Yo debía hacer algo mal porque no recibí numerito. Exacto. Si no tienen número es porque no sale en mis etiquetados. Yo reviso cada día, voy mirando quién etiquetó y voy poniendo número. Si no lo tengo ahí es porque algo no han hecho bien. No, no hay que, no, etiqueta no es mención. Una cosa es etiqueta y otra cosa es mención. Aprendan, busquen en YouTube cómo se etiqueta, ¿sí? Cómo se etiqueta a una cuenta en Instagram y les va a salir, ¿ok? Perfecto. Busquen un tutorial, aprendan y miren, otra cosa que van a aprender en este Mystery. Bueno, chicas, les recuerdo que para finalizar la conexión de hoy, ay, ahí está, Chibi, chichi, ahí está, y ahí está. Bueno, les recuerdo que hoy hicimos la muestra número 3, la pista número 3, perdón. Hoy hicimos la pista número 3. Tenemos la pista número 2 y la pista número 1. Mírense los vídeos, párenlo todas las veces que le haga falta, ¿sí? Si querés disfrutarlo más todavía, hacételo fácil, compra el patrón. Lo podés conseguir acá en este QR que te dejo en la pantalla. Está muy económico. A mí me va a ayudar un montón. Conseguilo ahí, tenés el enlace acá abajo en la descripción del vídeo, ¿sí? Lo tenés acá abajo en la descripción del vídeo o siguiendo este QR a través con tu teléfono, ¿sí? Haces así clic y te lleva directo al patrón para que lo puedas comprar ahí. ¿Se puede comprar en pesos? Sí, también, ¿sí? Yo estoy en España, ¿eh? No se olviden, que la gente por ahí se confunde. Yo estoy en España, ahora los españoles hablamos en varios acentos.
Tenemos españoles con acento argentino ahora también. Y cordobés, ¡pah! Ni te cuento. Bueno, este, ni te cuento. Sí, existen también, existimos también. Este, les cuento que ¿se puede pagar en pesos argentinos? Sí, claro que sí. Nos tienen que escribir a info@clubdetejido.com, ¿sí? Y yo les paso la cotización en pesos y el número de cuenta para poder depositar en pesos, ¿sí? Que me la lleva mi maravillosa hermana allá en Córdoba. Y me va a venir genial además porque en diciembre me voy a Córdoba y así no gasto mis euritos. No gasto mis euritos, gasto mis pesitos y vuelven los pesitos a Argentina. Bueno, chicas queridas de mi corazón, compartan este video, dejen comentarios, suscríbanse al canal, ¿sí? Nos vemos el sábado que viene. No se olviden, sorteo pista 3. Tienen que hacer exactamente lo mismo que en las pistas anteriores, ya sabemos cómo va. Si no, léanse los correos, yo les voy a enviar correíto mañana o pasado con la grabación, ¿ok? Este, mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Marta, si puedo mostrar el chat de nuevo. Y vos podés rebobinar el vídeo. Rebobina el vídeo, Marta, que ahí lo vas a poder ver espectacular. Buenísimo. Chicas, besitos a todas. ¡Mua! Chao, nos vemos el sábado que viene, misma hora, mismo canal, ¿sí? No se olviden de los cambios de hora en España tenemos cambio de hora, todavía tenemos cambio de hora, ¿ok? Así que si había antes una diferencia horaria con vuestros países, va a cambiar esa diferencia, ¿sí? Revísenlo primero antes de agendarse para el sábado que viene, ¿ok? Que acá en España cambiamos la hora y probablemente haya un cambio de diferencia horaria también con vuestros países. Chao, gracias a todas por estar, las quiero.